Muchas gracias, Pastora Marcia de Alvarado. Qué bendición. Gracias, mis amados, por estar un domingo más con nosotros. Nos hemos gozado, de verdad que sí, con casa de adoración, con ese tiempo de alabanza y adoración tan hermoso. Gracias, Pastor Arturo, hijo, te bendecimos muchísimo. Gracias, Angie, gracias, Munakit, gracias a todos ustedes. Y seguimos con nuestra serie muy importante, muy interesante. El nombre de la serie es Un Dios Profético. Y bueno, espero que ustedes se hayan conectado el domingo pasado con el apóstol Oscar Rodríguez, quien nos habló acerca de la revelación en la iglesia actual. Un tema hermoso, muy bien expuesto. Creo que nos puso fundamento. Y como algunos dijeron, se les cayeron velos. Y bueno, y la clase anterior o el domingo anterior yo había hablado acerca de las palabras que salen de la boca de Dios. Y bueno, hoy estamos terminando el mes de enero, el primer mes del año 2021. Así es que disfrute el último día del mes. Y este día vamos a hablar acerca de las dimensiones proféticas. Espero que usted ponga mucha atención, que usted abra sus oídos naturales y espirituales. Diga conmigo, yo abro mi espíritu. Diga conmigo, yo me dispongo para recibir, yo me dispongo para escuchar, yo me dispongo para ser activado, dispongo todo mi corazón, mi espíritu para ser un hacedor de la palabra. Quiero entender, quiero captar. Espíritu Santo, revélame tu palabra. Quiero ser un hacedor de tu palabra. Bueno, mis amados, entonces hablamos acerca de las dimensiones proféticas. Quiero comenzar reiterando o reforzando que tenemos un Dios profético. Nuestro Dios es profético. Su Espíritu Santo es profético desde el principio. Y Jesús también era no solo profético, sino un profeta. Ahora, fíjese que cuando el primer hombre, varón y mujer que estaban en el huerto, dejaron de escuchar la voz de Dios, Dios tuvo que tomar una acción en la tierra porque Él necesitaba comunicarse con el ser humano. Y es por eso que el mismo Dios profético estableció a los profetas. Por eso vemos que desde el inicio comienzan a operar los profetas para ser la voz de Dios, el ojo de Dios, el oído de Dios. Ahora, en el Antiguo Pacto, nosotros vemos diferentes profetas con diversas funciones. Y cada una de estas funciones provoca un ámbito profético o una dimensión profética diferente. Cada uno podemos ver que tenía como una especialidad. Pero el Antiguo Pacto podemos nosotros decir que se caracteriza por haber sido eminentemente profético. Quizás el Nuevo Pacto podemos decir que es más apostólico. Y ahora en el tiempo del Espíritu Santo deberíamos de ser apostólicos y proféticos. Pero el Antiguo Pacto se caracterizó por ser muy profético. Ahora, yo les voy a hablar de uno que otro profeta del Antiguo Pacto que vemos que tenía una dimensión diferente, aunque hubo, como dije, varias funciones y varias dimensiones. Quiero referirme un poquito al profeta Moisés. Moisés fue un libertador. Moisés fue un hombre diseñado, escogido, apartado desde el vientre, apartado en el momento en que fue dado a luz, etc. Pero mire algo que pasó con Moisés. Cuando Moisés estaba juzgando al pueblo, él era juez del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el pueblo de Israel venía a Moisés con sus problemas, con sus cargas, con sus situaciones, cargas a veces que tenían que ver con pleitos con los vecinos, o que llegaba alguien y dice, mire, mi vecino me mató mi caballo y cómo yo voy a resolver este asunto, cosas así, que entonces a Moisés le tocaba ser el juez y parte, le tocaba reconciliar a la gente, decirle qué hacer, cómo subsanar el problema. Pero era tanto el pueblo, era tanta la gente que demandaban de él, que Moisés estaba sumamente cargado.
Y entonces Dios tuvo una opción y una alternativa para esto. Yo quiero que me acompañe, por favor, al libro de Números en el capítulo 11. Vamos a leer unos cuantos versículos a partir del verso 24. Vaya conmigo. Dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Quiero decirle que esta fue una instrucción de Dios. Le dijo que reuniera 70 de los ancianos, de los príncipes de Israel, los que estaban más allegados a él, los que él pudiera identificar como gente fiel, porque Dios lo iba a sorprender haciendo algo para ayudar a Moisés. Verso 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Quiero decirle, antes de seguir al siguiente verso, vamos a aclarar algo. Muchos ministros han enseñado que Dios tomó del espíritu humano de Moisés para poner sobre los 70. Pero realmente el espíritu de una persona usted no lo puede sacar, no lo puede extraer, porque en el espíritu está la vida y no puede sacar para ponerlo en otros. Yo creo, porque conozco el carácter de Cristo y conozco la revelación de su palabra, que Moisés tenía al Espíritu Santo y que Dios tomó del Espíritu Santo que estaba operando en Moisés y de ese mismo espíritu profético que estaba en Moisés fue que Dios tomó para impartirle a los 70. Porque mire que dice, y cuando posó sobre ellos el Espíritu, podemos decir el Espíritu Santo profético, profetizaron y no cesaron. Seguimos al verso 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Fíjese que yo le estoy realzando en amarillo lo que considero que es muy importante con nuestro tema. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. ¿Por qué profetizaron? Porque Dios tomó del espíritu profético que estaba en Moisés y puso sobre ellos para que reposara sobre ellos y ellos entonces pudieron profetizar. 27. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés respondió, ¿tienes tú celos por mí? O sea, Josué estaba mostrando un celo santo por Moisés, y Moisés le dice a Josué, su ayudante, su siervo, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Qué es lo que está expresando Moisés? Y yo creo que lo está expresando de parte de Dios. Quisiera Dios, qué bueno fuera, ya quisiéramos nosotros que todo el pueblo de Dios fuese profeta y que Jehová el Señor pusiera su Espíritu Santo sobre todos ellos. Era un anhelo y un deseo que Moisés estaba expresando, que nosotros vemos que esto se cumple después en el cuerpo de Cristo a través de la venida del Espíritu Santo. Pero lo que quiero remarcar aquí es que Moisés provocó un ámbito profético particular especial y que cuando Dios toma de ese espíritu profético que había en él y lo pone a que repose sobre los 70 ayudantes, asistentes, líderes de Moisés, ellos también comienzan a profetizar. Eso quiere decir que era sumamente importante
el oficio profético de Moisés para que Dios quisiera reproducirlo en su liderazgo y que era muy importante que ellos profetizaran la palabra de Dios y que esto era necesario para que los ayudantes, asistentes, líderes pudieran también aconsejar al pueblo que iba a venir con diferentes problemas o situaciones a plantearlas a Moisés y a sus líderes. Ahora, vamos a seguir en Números en el siguiente capítulo, en el 12, vamos a ir al verso 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Esto es cuando Aarón y María se rebelaron contra Moisés. Entonces Jehová se presenta en la puerta del tabernáculo y aquí están Aarón y María. Y él les dijo, ¿a quién les dijo Aarón y María? ¿Quién les dijo Jehová? Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Fíjese, verso 7, muy importante. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aquí el Señor está reprendiendo a Aarón y a María por su rebelión, pero está dejando claro que los profetas normales, regulares, ¿verdad? Él les va a hablar por visión, Él les va a hablar en sueños, pero que Moisés era un profeta diferente, superior en alguna manera por la fidelidad que él mostraba con la casa del Señor, la casa de Jehová. Por lo tanto, a Moisés Dios se le aparecía cara a cara y Moisés iba a ser capaz de verlo a él, ver su apariencia y no morir. Era una forma diferente y particular. Si nosotros pudiésemos hablar de diferentes ámbitos o dimensiones proféticas en el antiguo pacto, podemos decir que Moisés operaba en una dimensión profética superior porque podía ver a Dios cara a cara, podía hablar con Él directamente, podía oír con claridad a Dios mismo, platicar con Él, ver su apariencia, ver su rostro, ¿verdad? Vamos a seguir con Moisés. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 34. Vamos al verso 5. Aquí ya es el fin de Moisés cuando él muere, fíjese. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. O sea, Moisés murió, falleció o se fue con Dios lleno de vigor, lleno de vida, lleno de años, pero con su mirada, sus ojos claros sin que se hayan oscurecido. Verso 8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Este es un ejemplo de lo que es una impartición. ¿Por qué dice que fue lleno de espíritu de sabiduría? Porque Moisés le impartió del Espíritu Santo que estaba en él, puso sus manos sobre Josué, impartiéndole sabiduría. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Verso 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios
que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Creo que estas palabras son más que elocuentes para que nosotros entendamos la condición de Moisés. Dice que no se levantó otro profeta como él. Entonces, Moisés cargaba un manto especial que provocaba un ámbito especial, una dimensión profética especial. Es importante que usted lo tome en cuenta, lo discierna, lo aprenda, lo guarde allí en el almacén de lo que usted recibe. Ahora, quiero mencionar a otro profeta que fue especial y particular por otra causa, y ese es el profeta Samuel. Si usted me acompaña a 1 Samuel capítulo 3, vamos a leer solo 2 versos, el 19 y el 20. Fíjese, Samuel desde que era un niño aprendió a escuchar la voz de Dios. Recuerde que Samuel fue la respuesta de Dios para un tiempo de caos en Israel. Entonces dice 1 Samuel 3:19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esto es muy importante, que todas las palabras que el profeta haya dicho no hayan caído a tierra, sino que hayan encontrado cumplimiento. Creo que es algo sumamente especial. Esto hace que Samuel hubiese también proyectado una dimensión profética especial y particular. Y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fíjese que en el Antiguo Testamento nosotros vemos ratificado una y otra vez y vemos con claridad que los profetas se convirtieron en los confidentes de Dios. O sea, los profetas fueron la respuesta de Dios para tener con quién hablar en la tierra, a quién darle instrucciones y a quién compartirle sus secretos. Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Amós, en el capítulo 3, creo que estos son 2 versículos muy conocidos por la gente profética, el verso 7 y el 8 dice, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Aquí vemos que en el verso 7 está hablando de revelación y está hablando de que los profetas son los confidentes de Dios y son a los que el Señor le revela sus secretos y que todo lo que Él va a hacer se lo revela a sus siervos los profetas, ¿verdad? Está muy claro, esto fue establecido en el Antiguo Pacto de esta manera. Pero luego en el verso 8 está hablando del león como el Dios grande todopoderoso, el león de la tribu de Judá. Dice que cuando el león ruge, todos temen, entran en un temblor, en un amor respetuoso, pero que cuando el Señor habla, todos pueden profetizar. Claro, ¿quiénes pueden profetizar cuando Dios habla? Los que tienen afinado el oído para oír la voz de Dios. O sea, si es Dios el que habla y yo estoy escuchando bien, yo puedo ser un reproductor de las palabras de Dios y entonces estoy profetizando. Esto tiene que ver con lo que hablamos o aprendimos en la primera lección de esta serie acerca de las palabras que salen de la boca de Dios y que nosotros somos la boca de Dios en la tierra, que por tanto, si Dios está hablando y yo estoy escuchando y yo reproduzco, entonces yo estoy profetizando lo que Dios ha hablado. Pero quiero que guarden en su corazón este concepto. En el Antiguo Pacto, solo los profetas eran los confidentes de Dios. Dios no hacía nada si no se lo revelaba primero a sus siervos los profetas. Ahora, a pesar de esto, nosotros vemos que en el Antiguo Pacto existieron 2 épocas, 2 periodos, 2 tiempos de silencio. ¿Por qué se le llama tiempo de silencio? Porque en esos periodos, en esos tiempos,
No hubo voz profética, se cayó la voz profética, no había nadie que reprodujera la voz de Dios. ¿Y cuáles fueron esas épocas o esos periodos? Mire, en primer lugar, en tiempo del sacerdote Elí, previo a que viniera Samuel, dice la Escritura que ya no había visión con frecuencia y no había palabra de Jehová, y la lámpara de Dios estaba a punto de apagarse o de expandirse o extinguirse. Y entonces Dios envía a Samuel para que otra vez haya voz profética en la tierra. Sí, pero hubo un tiempo de decadencia en el cual no había visión y no se escuchaba la voz de Dios. Pero hubo otro periodo más prolongado, más conocido, que duró 400 años por lo menos, y esto se le llamó la época del silencio o el periodo intertestamentario. Se refiere a los 400 años que existieron entre el momento que Malaquías habló por última vez, Malaquías el profeta, y el tiempo en que vino un ángel de parte de Dios para hablarle al sacerdote Zacarías acerca del nacimiento de Juan el Bautista, hijo del sacerdote Zacarías y de su mujer Elizabeth. Entonces, el tiempo entre esos dos que habló aquí el profeta Malaquías y habló aquí el ángel del Señor, hubo 400 años. Ese fue un tiempo de silencio profético. Es decir, durante 400 años no hubo voz de Dios. Póngase a pensar usted el desenfreno que hubo, póngase a pensar el caos. Cuando no hay visión, el pueblo se desenfrena. Cuando no hay voz de Dios, cada quien hace lo que quiere. No había revelación del Espíritu Santo. Los hombres eran dirigidos o guiados por sus pasiones, por sus emociones, por su mente. La maldad del hombre reinó, era algo terrible. Y Dios dijo, tengo que irrumpir, tengo que hacer algo en medio del silencio. Así que Dios irrumpió y vino su voz y habló que traería y enviaría un profeta que vendría para prepararle el camino al Señor. Ese sería el profeta Juan. Y dijo que él sería grande, que no iba a beber vino ni sidra, que sería el mayor de los nacidos de mujer, porque él vendría a prepararle el camino a nuestro Señor Jesucristo. Así es que qué tremendo que cuando Dios irrumpe es precisamente para anunciar la venida de un profeta. Eso es muy importante. Vaya conmigo al Evangelio según Lucas en el capítulo 7. Vamos a leer verso 26 al 28. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Dios está diciendo, es su mensajero el que envía y el cual preparará el camino del Señor. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Dios está enviando a la tierra un profeta para romper el silencio, un profeta que va a anunciar la venida del Señor Jesucristo. Pero después de Juan el Bautista, estamos leyendo aquí entre líneas, cambiaría la historia y cambiaría la dimensión profética. ¿Por qué? Porque dice, este es el más grande de los nacidos de mujer hasta el momento. O sea, desde el tiempo de Adán hasta ahora será el más grande. Pero viene un tiempo en donde se establece el reino y los nacidos del reino, aún el más chiquito, el más pequeñito, el más bebecito, el más tiernito, será mayor que este, que es el mayor de los de esta temporada. Entonces vemos que Juan el Bautista trae una transición de un tiempo de ley
de un tiempo en donde los profetas eran los únicos que podían oír la voz de Dios y declararla o proclamarla, y un tiempo de gracia en donde el reino de Dios iba a poder ser establecido. Ahora, la transición está con Juan, del tiempo del silencio, sí entendemos, pero es importante aclarar algo, porque estamos hablando de dimensiones proféticas, y no podemos hablar de dimensiones proféticas sin mencionar a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestro Señor Jesucristo es un parteaguas. Él, en la historia bíblica, Él marca un antes y un después. Mire que ha habido muchos profetas en la tierra, unos de Dios, otros no de Dios. Ha habido muchos grandes hombres, generales o científicos, lo que sea. Pero el único que ha marcado la historia para determinar un antes y un después es nuestro Señor Jesucristo. Se dice antes de Cristo y después de Cristo. Aunque la gente no sea creyente, no sea cristiana, cuando se refieren a datos históricos y al tiempo en que alguien vivió, se remarca y se dice antes de Cristo o el año tal después de Cristo. Porque Cristo es el parteaguas. Él marca una diferencia, marca un nuevo tiempo, una nueva etapa, pero quiero que entendamos que en lo profético, Él marca una dimensión profética diferente y superior. Él abre una nueva dimensión profética en el ámbito de la gracia. Ya no es bajo el antiguo pacto, ya no es bajo la ley, ahora es una dimensión de gracia. Recordemos en la enseñanza anterior que les compartí que Él era la voz de Dios en la tierra. Recuerda que decía la carta a los Hebreos que en otro tiempo Dios habló a los hombres por los profetas, pero ahora, dice, nos habla por el Hijo de Dios. O sea, Jesucristo vino para ser la voz de Dios en la tierra. Dios nos habló a través de Jesucristo. Ahora, algo importante es que el Señor Jesucristo fue el ungido, sobre Él reposó el Espíritu Santo. Él fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, y en Él fluían todos los dones de revelación profética. Por eso Él marca una nueva dimensión. Pero además, Él era un profeta de oficio. Su ministerio era ser profeta, aunque sabemos que era el Hijo de Dios. Pero a partir de la resurrección del Señor Jesucristo, o sea, todavía se ensancha más esta dimensión profética. ¿Por qué comienza una nueva dimensión profética después de su resurrección? Porque Satanás fue vencido por el Señor Jesucristo. Y si bien es cierto que antes de morir, Él era un profeta, Él habló de la gracia, Él compartió lo que Él significaba para el mundo, para la tierra toda, la salvación vino en Él, pero cuando Él vence a Satanás, baja, ¿verdad?, las profundidades del Hades, lo vence y Él asciende y Él resucita, se abre una nueva dimensión profética. Si Jesucristo no hubiese resucitado, no hubiésemos conocido esa nueva dimensión profética, pero Él resucitó como una señal y una muestra de que Él era el Hijo de Dios, pero como una señal y una muestra de que Él había vencido la muerte y había vencido el pecado y había vencido a Satanás. Y siendo un profeta, esta nueva dimensión profética ahora se iba a expandir a toda la gente que creyera. No solo eso, cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés y vino para quedarse, para todo aquel que cree y lo recibe, esa dimensión profética se ensanchó todavía más. ¿Por qué? Porque todo el que crea y reciba el Espíritu Santo puede operar y funcionar en esa unción profética del Espíritu Santo que es profético. Yo quiero que usted se emocione, que usted aplauda, que usted diga, wow, qué tremendo, o sea, que le venga la revelación de lo que eso significa, mi amado. Que usted y yo, sencillamente por creer que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos y envió a su Espíritu Santo a morar en nosotros,
tenemos todas las características del Espíritu Santo. ¿Y qué le dije en el principio? Que el Espíritu Santo es profético. El Espíritu que estaba sobre Moisés, que es el Espíritu Santo, era profético. El Espíritu que fue puesto de Moisés a los 70 ancianos era profético. El Espíritu que reposó sobre Samuel era profético. El Espíritu Santo que estuvo sobre Juan el Bautista era profético. El Espíritu Santo que ungió al Señor Jesucristo es profético. El Espíritu Santo que está en usted, que está en mí, que vino sobre usted, vino sobre mí, es profético. Entonces, tenemos un Espíritu Santo profético y nosotros, como cuerpo de Cristo, deberíamos de ser proféticos y operar en una dimensión profética. Bien, yo le quiero hablar ahora un poquito de lo que algunos eruditos, conocedores de las Escrituras han clasificado como dimensiones proféticas. Pero yo le quise poner esta base, este fundamento. Ahora, vamos a hablar de 3 dimensiones proféticas o niveles, si usted quiere, que se conocen actualmente en base a las Escrituras, ¿verdad? Y la primera dimensión que podemos mencionar es la dimensión de la unción profética. Ahora, la unción, ¿qué es? La esencia del Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos definir la unción profética? Bueno, yo la defino como la atmósfera o el ámbito provocado por la presencia de profetas en un lugar. Cuando en un lugar hay un profeta, hay varios profetas, la unción profética se activa, se genera, se provoca y hay un ámbito que le permite a la gente comenzar a recibir revelaciones o a profetizar. Cuando hay una atmósfera cargada de revelación por causa de profetas que están en el lugar, esto puede llevar a las personas a profetizar mientras están alabando, mientras están adorando, pueden profetizar en cántico, pueden profetizar hablando, pueden profetizar mientras están intercediendo, mientras están haciendo guerra espiritual. ¿Por qué? Porque es una unción que se desata a partir de alguien ungido, un profeta de oficio o profetas, en el caso de un equipo, de una compañía profética. Y entonces las personas que están ahí, sin que ellos sean profetas, pueden caer bajo la influencia o el manto de la unción profética y comienzan a operar proféticamente. Ahora, entendemos que este es un efecto temporal, pasajero, no es que permanece en los que están profetizando o adorando profetizando, porque no es algo inherente a ellos, sino provocado por la unción del momento, por el manto que está sobre ellos, por la atmósfera, por el ámbito que se ha provocado o que se ha generado. Esto ocurre mucho en tiempos de adoración, cuando los adoradores que nos dirigen son profetas o son proféticos. Esto nos lleva a nosotros, nos mete en un ámbito, nos mete en una atmósfera en donde comenzamos a fluir proféticamente. Entonces es mucho más fácil para el pueblo fluir proféticamente, tener revelaciones, tener visiones, tener cánticos nuevos, cánticos proféticos, cuando los adoradores que nos dirigen son gente profética o son profetas, ¿verdad? Creo que eso está claro. Muy bien. Quiero que veamos ejemplos de la unción profética. Vaya conmigo a 1 de Samuel capítulo 10. Estamos en el Antiguo Pacto, pero son ejemplos bien clásicos y bien claros de cómo operó la unción profética. Veamos el verso 9 de 1 de Samuel 10. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Está hablando de Saúl. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas,
el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le sucedió al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Fíjese, este es un caso clarísimo de unción profética. Saúl no era profeta, Saúl era rey. Pero cuando llegó, ¿verdad?, al campamento donde estaba Samuel, ¿qué pasó? El manto de Samuel lo arropó, se activó la unción profética y Saúl comenzó a profetizar. Ahora, sigamos en 1 de Samuel, capítulo 19. Vaya conmigo a verso 18. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Recuerde, Samuel vivía en Ramá y allí tenía su escuela profética. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. ¿Qué hace la compañía de profetas? Profetizar. Y a Samuel, que estaba allí y los presidía, o sea, los dirigía, él los coordinaba, él era el mentor de esa compañía de profetas, o era el profeta padre. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. ¿Qué les cayó? La unción profética. ¿Qué lo provocó? El Espíritu de Dios, que es profético, que vino sobre ellos. ¿Por qué se activó? Porque estaba Samuel y la compañía profética. Los mensajeros de Saúl no eran profetas, para nada, pero la unción profética hizo que ellos comenzaran a profetizar. Me imagino que ellos eran los más sorprendidos. Verso 21. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también, diga conmigo, profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando, hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos, ¿quién? El rey Saúl, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. Yo creo, mis amados, que es evidente cómo opera la unción profética. Espero que usted haya tenido experiencias como esta. Nosotros hemos tenido muchas experiencias como esta, de ver a alguien inclusive inconverso profetizando, exaltando a Dios, hablando palabras del Señor, porque cayeron bajo la unción profética que estaba provocada tal vez por la alabanza, por la adoración o por la ministración de un profeta. Entonces, podemos decir que la dimensión más básica profética, o la dimensión profética más básica, es la de la unción profética. Eso sería lo más elemental, y lo cual cualquiera puede profetizar por la unción profética. Cualquiera puede tener visiones, sueños, éxtasis, revelaciones por causa de la unción profética, que es provocada por un ámbito o una dimensión profética que proviene obviamente del Espíritu Santo, que es profético, pero a través de un profeta o de una compañía de profetas o de un grupo o equipo profético que preside. Vamos a ver la segunda dimensión profética, y esta sería el del don. El don. ¿Qué es un don? Un don es un regalo del Espíritu Santo. Algunos lo llaman un carisma, ¿verdad? Porque esa es la palabra griega, carisma, pero es un regalo, un don. Un regalo se le da a alguien, lo merezca o no lo merezca, y por un regalo uno no tiene que pagar, no hay un precio que pagar, sencillamente tú lo recibes. Ahora,
ese don el Espíritu Santo lo manifiesta a través de quien Él quiere, como Él quiere, siempre y cuando esa persona tenga el Espíritu Santo. Ahora, la finalidad del don del Espíritu Santo es para edificar al cuerpo de Cristo. Y normalmente el don se manifiesta cuando el cuerpo está reunido en asamblea, aunque puede ser en un grupo pequeño, un grupo reducido, pero así opera el don. Vamos a ver un poquito de lo que nos dice la Escritura acerca del don. Vaya conmigo ahora sí en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a leer verso 7, pero yo le aconsejo y le pido, le ruego que usted en casita, después de que termine esta reunión, usted lea desde el versículo 1 para que entienda bien todo el contexto. Pero vamos a ver a partir del verso 7. Dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Fíjese que yo le realcé en amarillo palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Pero notará que en un anaranjado claro le realcé don de profecía. ¿Por qué razón? Mire, esto que le realcé en amarillo, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu, se usan como herramientas del oficio del profeta. O sea, estos son dones de revelación. Y estos dones de revelación pueden manifestarse en sueños, en visiones, en éxtasis, en revelación directa, una idea que viene a la mente, una imagen, algo que sube al corazón. Aún Dios mismo puede dictarnos una escritura de la Biblia y vamos, lo buscamos y allí está la palabra de ciencia o la palabra de sabiduría. Entonces, estos dones de revelación son muy necesarios dentro del oficio del profeta. Pero una persona en la asamblea puede manifestarse o fluir mucho con palabra de ciencia, que es cuando Dios le revela a esta persona un hecho que está en la mente de Dios y que le está ocurriendo a alguien que está en la asamblea. Entonces puede ser que el Señor le diga, el Espíritu Santo le revele, le muestre, aquí hay una persona, voy a darle un ejemplo con una situación de enfermedad. Aquí hay una mujer de 35 años de edad que tiene un malestar en la glándula mamaria y se siente como una pelotita, como un tumor, y esa mujer tiene mucho temor de que eso sea un cáncer. Y el Espíritu Santo me está mostrando que eso, el Señor ahora la va a sanar. Y mire, yo estoy dando este ejemplo, pero siento que hay alguien que está ahora mismo en esta transmisión que está recibiendo esta palabra, o sea, que es una palabra de ciencia que Dios me está dando en este momento. Entonces, esa es una revelación. El hecho de que esta revelación venga a mi vida o a la vida de cualquier persona en la asamblea no significa que esa persona que está recibiendo la revelación sea profeta. Sencillamente está activado en el don de palabra de ciencia. Ahora, la palabra de sabiduría viene como una instrucción y podría ser dada a través de la misma persona para darle dirección y guianza al que le está mostrando por palabra de ciencia. Entonces Dios podría decir, pero te dice el Señor que no tengas temor, que eso solamente es un pequeño quiste, que pongas tu dedo sobre esa pelotita y declares que se deshace en el nombre de Jesús y en una semana no habrá pelotita. Allí está operando la palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque está dando la instrucción, el tratamiento, la manera como va a salir de esa situación o circunstancia.
¿verdad? Y el discernimiento de espíritus es como que puede ser, vamos a usar el mismo ejemplo, y me está mostrando el Espíritu Santo que hay un espíritu de temor que te ha estado atormentando, mujer, y que de noche te está visitando y te dice, tienes cáncer, no vas a vivir. Ese espíritu inmundo que te está atormentando, ahora mismo yo lo reprendo y lo echo fuera. Ahora, aquí está operando el discernimiento de espíritus. Entonces, aquí vemos operando los 3 dones de revelación. Ahora, en un profeta de oficio deberían de funcionar por lo menos 2 de estos 3 dones, pero alguien puede operar aisladamente en uno de estos dones, en el de palabra de ciencia, palabra de sabiduría o discernimiento de espíritus. Eso no lo hace profeta, pero por la llenura del Espíritu Santo puede fluir en uno de esos dones proféticos o dones de revelación que son muy importantes. Ahora, yo subrayé ahí en anaranjado la palabra profecía porque está hablando del don de profecía. Ahora, el don de profecía es un don de expresión verbal que tiene como función exhortar, consolar, edificar. Y eso viene como una palabra de parte de Dios que viene a la mente, al corazón de la persona, y entonces fluye como una expresión verbal esa palabra, y dice, así dice el Señor a una persona que está aquí en la asamblea, el Señor le dice, y entonces da un mensaje profético que viene del corazón de Dios. Normalmente es una palabra que ya está en las Escrituras, pero que sirve para consolar. La persona va a ser animada, va a ser exhortada y también va a ser edificada, va a ser animada para seguir adelante. Entonces, esta es una palabra profética o puede considerarse un don de profecía, y no debemos confundir el don de profecía con la palabra de ciencia o el don de profecía con la palabra de sabiduría. Son cosas diferentes, pero fíjese, el don de profecía está considerado un don de expresión verbal, mientras que los otros 3 que le mencioné son dones de revelación. Bien, voy a ponerle unos ejemplos, un ejemplo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, de alguien con don de profecía. Mire, Hechos 21, vamos a leer los versos 8 y 9. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, ¿se acuerda el que fue trasladado para predicarle al etíope, al eunuco? Que era uno de los 7 diáconos que habían sido elegidos para servir las mesas, posamos con él. Y verso 9, o sea Felipe, tenía 4 hijas doncellas, o sea solteras, vírgenes, que profetizaban. Ahora, las hijas de Felipe no tenían el oficio de profeta, pero profetizaban. ¿Por qué profetizaban? Porque el don de profecía del Espíritu Santo operaba a través de ellas. Entonces, ellas profetizaban porque el Espíritu Santo las utilizaba de esa manera con el don de profecía. Miren lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de los Corintios. Recuerde que la iglesia de los Corintios era quizá la que era más llena de dones, la más carismática. Ahí fluían, operaban los dones del Espíritu Santo y bueno, a veces fallaban en el amor y Pablo les dice, ¿verdad? Está bien que tengan todos los dones, que procuren los dones mejores, pero yo les muestro un camino más excelente, el camino del amor. Sin embargo, en 1 de Corintios capítulo 14, veamos verso 1, mire lo que les dice a los corintios. Seguid el amor. Él les acaba de decir en 1 de Corintios 13 que les muestre el amor como un camino más excelente. Y aquí les dice en el 14, sigan el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Fíjese, Pablo les está diciendo, anhelen los dones del Espíritu Santo,
búsquenlos, procúrenlos, sean llenos del Espíritu Santo, fluyan en los dones, pero sobre todo que profeticen. ¿Por qué? Y aquí les dice en el verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Lo acabamos de decir. Entonces, a Dios le interesa que el pueblo sea edificado, que el pueblo sea exhortado, que el pueblo sea consolado. Y uno de los medios que el Espíritu Santo usa para edificar, para exhortar y para consolar es el don de profecía fluyendo a través de uno o más de los miembros de la asamblea. Yo creo que esto es muy importante, que podamos asimilar y discernir esto y anhelarlo y pedirle al Espíritu Santo que así sea, que nosotros queremos ser instrumentos de edificación, consolación y exhortación a través del don de profecía. Y vamos ahora a la tercera dimensión profética. Ya dijimos la primera, la unción profética, la segunda, la dimensión del don. Sé que lo estoy haciendo rápido, condensado, pero es poniéndole una base. Y tercero, dimensión profética, es el oficio del profeta. Mire, el oficio del profeta es un regalo de Dios a la iglesia, pero en forma de un hombre, varón o mujer. Cuando digo hombre, es ser humano, género humano, varón o mujer. ¿Y para qué es este regalo? Para capacitar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Este don del ministerio es irrevocable. Y este don, mis amados, o el llamamiento a ejercer este ministerio o este oficio es impartido a la persona o es llamado o es apartado desde el vientre de su madre. Y nosotros lo vemos, ¿verdad? Como le dijo a Jeremías, que desde el vientre de su madre lo había apartado. Ahora, veamos en el Nuevo Testamento, vaya conmigo a Efesios capítulo 4, vamos a leer unos 5 versos, desde el verso 8, donde es que se establece el oficio del profeta o el ministerio del profeta, donde la Biblia nos dice o nos habla acerca del ministerio o el oficio del profeta. Veamos. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí hago una pausa. Cuando dice que dio dones a los hombres, no está hablando de los dones del Espíritu Santo que acabamos de hablar. Está hablando de los dones ministeriales o los dones del oficio, porque cada oficio tiene un don que lo acompaña, un don hombre. Entonces dice que dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué constituyó el Señor Jesucristo los oficios ministeriales? Para perfeccionar a los santos, para que ellos hagan la obra del ministerio, para que edifiquen al cuerpo de Cristo. ¿Quién constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros? Jesucristo. ¿Cuándo lo hizo? Cuando resucitó, después de que descendió a las partes más bajas, Él subió y Él constituyó. ¿Cómo lo hizo? Dando dones ministeriales a los hombres para establecerlos en un oficio. O sea, queda claramente establecido que los ministerios los constituye el Señor Jesucristo. En este momento en que el Señor resucitó, Él obviamente constituyó a unos de los que ya le seguían a Él. Los que Él llamó discípulos en un tiempo y después llamó apóstoles porque los envió, ellos recibieron de parte del Señor Jesucristo esa constitución y ese don ministerial.
Por eso vemos que de los discípulos que él tenía, de los apóstoles que él envió y que los habían seguido, unos eran profetas, otros eran apóstoles, otros eran evangelistas, otros pastores y maestros, ¿verdad? Pero posteriormente, en este tiempo, en este siglo, también hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, quien los constituye Cristo, cuando después de que ya él resucitó, en qué momento, desde el vientre de su madre, y él es el que les da el don hombre. No es hombre alguno el que constituye al profeta, no es otro profeta el que determina. Otro profeta mayor y maduro solo puede confirmar el llamamiento que ya el Señor Jesucristo le hizo a alguien. Veamos un ejemplo bíblico del Nuevo Pacto. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 11, verso 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. O sea, mis amados, que en Jerusalén había profetas, y algunos de ellos bajaron a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, de los profetas que había en Jerusalén, descendieron a Antioquía, y uno de ellos se llamaba Agabo, de los que llegó a Antioquía. ¿Qué habló Agabo como profeta de parte de Dios? Les previno porque iba a venir una hambruna. Ahora, ¿qué hicieron los demás apóstoles o los discípulos? Creyeron la palabra profética de Agabo y prepararon los víveres o lo que sea y enviaron entonces socorro a los hermanos que estaban en Judea. Bien, veamos otra escritura acerca de Agabo. Hechos 21, verso 10. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Otra vez, no cabe duda que Agabo era un profeta de oficio reconocido, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Aquí vemos que Agabo recibió una instrucción o una revelación de parte del Señor de lo que le iba a pasar a Pablo. Y entonces él mismo hizo un acto profético, agarró el cinto de Pablo, se amarró los pies, las manos, y dice, así dice el Espíritu Santo, así van a, etcétera. Él estaba previniendo al apóstol Pablo. Y claro, los que amaban a Pablo le decían: no, no vayas, no, mira lo que te va a pasar. Pero Pablo, aunque sabía lo que iba a pasar, o sea, él no estaba negando lo que Agabo estaba diciendo. Él creía la palabra profética que Agabo estaba declarando, pero él dijo: bueno, ya está dicho, eso es lo que me va a pasar, pero yo igual voy a ir. Nadie me va a detener. No por miedo voy a dejar de ir. No voy a dejar de predicar el nombre de Jesús. Así que él fue advertido, él sabía lo que le esperaba, pero igual él decidió ir por amor al Señor Jesús. Pero vemos que Agabo era considerado entonces un profeta en aquel tiempo. Se dice que Lucio de Cirene era profeta. Mire lo que dice Hechos 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Solo quería remarcar que en la iglesia de Antioquía lo que habían eran profetas y maestros. Aparentemente el gobierno de esa congregación local estaba en manos de profetas y maestros, y que entre ellos estaba Lucio de Cirene, que muchos dicen que era reconocido como un profeta. Veamos siempre en el libro de los Hechos, capítulo 15, le estoy dando ejemplos de profetas en el Nuevo Pacto por causa de aquellos que dicen que los profetas eran para el Antiguo Testamento y que Juan el Bautista fue el último y que después no hubo más. Y como no se les puede convencer de que hay actualmente profetas entre nosotros, pues que vean los que hay en el Nuevo Testamento según el libro de los Hechos. A la Biblia no le van a quitar las páginas, ¿verdad? Entonces Hechos 15:30 dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Esto solo para confirmar que Judas y Silas también eran profetas, por lo cual pudieron consolar, porque hablaban palabras proféticas para consolar, ¿verdad? Bien, ya casi para cerrar y para concluir, ¿qué pasa con las dimensiones proféticas entonces? ¿Para qué estudiamos esto? Porque yo no quiero que esto sea un conocimiento más, una teoría más, sino que nos lleve a la acción, ¿verdad? Siempre es importante poner en acción lo que recibimos como una información y como una revelación. Primero recibimos la información y luego viene la revelación por el Espíritu Santo y luego nosotros tenemos que responder tomando una acción en base a la revelación. Entonces yo creo que lo primero es que estas dimensiones proféticas deben de ser activadas en tiempo de crisis. Si hemos conocido un tiempo de crisis, yo creo que desde que yo nací hasta ahora, este ha sido el tiempo de crisis más fuerte que yo he visto o he vivido, probablemente usted también. Y particularmente aquí en la ciudad de La Lima ha sido una crisis, porque no solo es la pandemia, sino el efecto de los huracanes y las inundaciones. Entonces, si hablamos de tiempo de crisis, por excelencia. Entonces, ¿por qué es importante activar las dimensiones proféticas en tiempo de crisis? Bueno, uno, porque lo profético contrarresta la muerte y la enfermedad. Lo profético, las dimensiones proféticas generan vida y traen vigor y traen salud. Otra razón, porque las dimensiones proféticas provocan rompimiento en medio de la dificultad. Lo profético nos llena del vigor de la vida de Dios para romper en medio del problema, de la adversidad y de la dificultad. Si no fuera por esa unción profética en nosotros, nos quedaríamos sentados en una piedra a llorar o en medio del lodo a llorar. Pero esa unción profética y esa dimensión que está dentro de nosotros nos levanta, nos anima y nos activa para cruzar en medio de la dificultad, poder vencer, poder avanzar, llegar al otro lado. ¿Sabe? Las dimensiones proféticas nos traen respuestas en las situaciones de imposibilidad. Hay momentos en que decimos, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo se va a resolver? Y no encontramos la manera. Y allí entonces la unción profética, las dimensiones proféticas activadas nos traen una respuesta del cielo que hacen que lo imposible se vuelva posible. Las dimensiones proféticas generan vida sobrenatural y absorben lo corruptible. Yo quiero decirte, mira, si tú estás ahora mismo enfermo, en una cama, en una silla de descanso, si te sientes débil, te sientes mal, te sientes
que estás en medio de una batalla y no ves la victoria, yo te digo, actívate proféticamente. Tienes al Espíritu Santo, que es el Espíritu profético y que genera dentro de ti la vida sobrenatural de Dios, que va a absorber todo lo corruptible. La enfermedad es algo corruptible, los virus son corruptibles, las bacterias son corruptibles. Entonces la vida de Dios puede absorber dentro de ti lo corruptible. Tienes que activarte en esa dimensión profética. Nosotros somos la gente profética. Nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo llena del Espíritu Santo, somos la gente profética y somos los llamados a activar las dimensiones proféticas. No lo va a hacer el mundo, no lo va a hacer la gente que vive bajo la ley o en la religión. No, somos nosotros los que hemos recibido por gracia la revelación de las dimensiones proféticas y sabemos que tenemos un Dios profético. Somos los llamados a activarlas en nosotros mismos y en los demás. ¿Cómo vamos a activar esas dimensiones proféticas? En primer lugar, llenándonos cada día del Espíritu Santo, reuniéndonos con gente profética, escuchando a gente profética, llenándonos, activándonos con la revelación que viene del cielo a través de vasos proféticos. Es importante que hoy te levantes y resplandezcas. Si tú te quedas solo en la letra, no va a generarse esa vida dentro de ti. Necesitas levantarte con la revelación y la dimensión profética que opera sobre la palabra de Dios por la revelación del Espíritu. Así que yo te insto en esta hora a que te actives, a que te levantes, y aún si quieres hacer o tomar ese gesto de ponerte de pie, de levantarte como un acto profético de que estás determinado a levantarte y resplandecer y activar la dimensión profética que está dentro de ti, que esas dimensiones sigan ensanchándose y tocando a otros y transformando el ámbito donde tú vives. Y yo espero que esta enseñanza acerca de las dimensiones proféticas haya llegado hasta tu espíritu y haya provocado una luz interior que rasga velos y que trae vida y revelación a la palabra que ya estaba dentro de ti. Declaro que eres activado en esta hora. Declaro que la palabra que estoy enviando, que es espíritu y que es vida, toca tu espíritu y toca la palabra que está dentro de ti para que se activen las dimensiones proféticas que están en tu interior. Y declaro que serás un generador de vida y que el Espíritu Santo que está sobre ti cambiará circunstancias y atmósferas, y lo que estaba seco va a reverdecer y todo lo que estaba muerto va a resucitar en el nombre poderosísimo de Jesús. Y terminamos con un amén, un gloria a Dios, y le devuelvo, Pastora Marcia, por favor.